Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Nuestra materia de aprendizaje es el Ministerio Público en el sistema acusatorio adversarial y nuestro catedrático es el doctor Gilberto Pineda Martínez y les vamos a presentar un video sobre la formulación de la imputación. Somos estudiantes de noveno del turno vespertino y los integrantes son Joaquín Rodríguez Rivera, Daniel Alejandro Mendieta, Sandra Sirenia Sánchez Espejel, Agustín Durán Cervantes, Gersaín Ortiz García, Perla Fernanda Mena Sánchez, Octavio Corona Camacho, Jocelyn Reyes Hernández, Giovanni Agustín Hernández Rodríguez y Citlalia Yometzi Vázquez. Con fundamentos a los artículos 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social procede a realizar formulación de imputación contra el ciudadano Agustín Durán Cervantes por su probable participación en el delito de lesiones calificadas previsto y sancionado en el artículo 232, fracción tercera, 234 y 239, fracción octava del Código Penal del Estado de Tlaxcala, el cual se encontraba vigente al momento de los hechos y con relación a los diversos artículos 14, 16, fracción primera, 17, fracción primera, 18, párrafo primero y 21, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala. En los hechos que se les atribuye, el señor Agustín Durán Cervantes mantenía una relación de concubinato con la ciudadana Sandra Sirenia Sánchez Espejel, habiendo establecido su domicilio común en calle Privada del Río, número 2, Colonia Loma Paraíso, Apizaco, Tlaxcala. La narrativa cronológica de los hechos fue en fecha del 8 de abril del año 2025 en el domicilio ubicado en calle Privada del Río, número 2, Colonia Loma Paraíso, Apizaco, Tlaxcala. La hora de inicio aproximadamente fue a las 8:30. En la primera fase fue la agresión inicial, que fue a las 8:30 a 9:30 aproximadamente, después de que la víctima regresó de dejar a su menor hijo en la escuela alrededor de las 8:30. Al ingresar al domicilio común, usted, señor Agustín Durán Cervantes, inició una agresión física en su contra, consistente en golpes con puño cerrado dirigido a la cara y cuerpo de la víctima, bofetadas en el rostro, sujeción violenta del cabello, jalándola y arrastrándola por distintas áreas de la vivienda mientras la mantenía sujeta del cabello. Durante esta agresión, que se prolongó por más de una hora, usted la amenazó con un pico de campesino, profiriendo la expresión "te voy a enterrar", manifestando su intención de privarle de la vida para evitar que la abandonara o emprendiera a acciones legales en su contra. En segunda fase tenemos la privación de la libertad de amenazas, que fue a las 9:30 a 10 horas aproximadamente. Posteriormente, usted, señor Agustín Durán Cervantes, encerró a la víctima en la recámara del domicilio, la mantuvo privada de su libertad, pese a que ella gritaba solicitando auxilio. Le manifestó verbalmente que la entregaría con sus familiares o la trasladaría a otro lado porque le tenía preparado algo. Estando en estado de ebriedad, obligó a la víctima a proporcionarle más bebidas alcohólicas y la continuó agrediéndola físicamente. La volvió a encerrar en su habitación y le privó de su libertad. En tercera fase tenemos la llamada de auxilio e intento de traslado, que fue a las 10 horas aproximadamente. Siendo aproximadamente las 10 horas de la mañana, la víctima logró realizar una llamada telefónica a las autoridades policiales reportando la agresión en su contra e informando las características de la vestimenta que usted portaba en ese momento. Al percatarse de la llamada, usted, señor Agustín Durán Cervantes, ingresó nuevamente a la habitación donde se encontraba la víctima y le manifestó que como se sentía bien vergas en su casa, la llevaría a donde nadie pudiera defenderla. La sujetó violentamente del cabello, la arrastró hacia al patio de la vivienda y realizó una llamada telefónica a sus primos solicitándole que le entregaría unas cosas.
le manifestó a la víctima: ya valió madres. Le sacó del domicilio arrastrándola a la vía pública. La amenazó con le iría peor si pedía auxilio o intentaba escapar. Intentó subirla por la fuerza a una camioneta y le ordenó que ella condujera el vehículo, a lo que la víctima manifestó que no podía hacerlo. La cuarta fase es la intervención policial y la detención, que en ese momento arribaron al lugar elementos de la policía estatal, ante quienes la víctima, Sandra Sirenia Sánchez Espejel, lo señaló a usted como su pareja sentimental y como la persona que la había agredido. Al percatarse de la presencia policial, usted, señor Agustín Durán Cervantes, ingresó nuevamente al domicilio y los elementos policiales, con autorización expresa de la víctima, ingresaron a la vivienda, donde usted intentó evadir la detención, brincando la barda del inmueble, siendo en ese momento detenido por los elementos aprensores. La calificación jurídica preliminar de los hechos anteriormente narrados constituyen, a consideración del Ministerio Público, el delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Sandra Sirenia Sánchez Espejel, con fundamento legal en el Código Penal del Estado de Tlaxcala, en el artículo 232, fracción tercera, que es el tipo penal el tipo penal base de lesiones que tardan en sanar más de 15 días, el artículo 234, que es la descripción del tipo penal de lesiones, el artículo 239 en la fracción octava, que es la calificativa cuando las lesiones se cometen en contra de quien se haya sido cónyuge, concubina o concubinario, dentro del contexto de violencia familiar o de género. También está el artículo 21, fracción primera, que es la responsabilidad penal por comisión directa, el artículo 17, fracción primera, que es la conducta dolosa, el artículo 18, párrafo primero, que es la modalidad dolosa del delito, artículo 14, que es el principio de legalidad, el artículo 16, fracción primera, que es el delito instantáneo. Después de todo lo mencionado, las formas de intervención, se atribuye a Agustín Durán Cervantes la calidad de autor material del delito en términos del artículo 21, fracción primera del Código Penal del Estado de Tlaxcala, al haber ejecutado directamente y por sí mismo la conducta delictiva descriptiva. Los datos de prueba que sustentan la imputación, para acreditar los hechos material de imputación y probable intervención del imputado, el Ministerio Público cuenta con los siguientes datos de prueba. Las testimoniales, que por primera parte tenemos la declaración de la víctima, Sandra Sirenia Sánchez Espejel, quien narra los hechos de manera clara, precisa y circunstanciada. En segunda parte tenemos el testimonio de los elementos policiales aprensores, que es policía Jennifer Centena Costa y el policía Sebastián Cabrera Legaria, quienes presenciaron el estado físico de la víctima, las condiciones del lugar y realizaron la detención del imputado. Como tercera prueba tenemos el informe policial homologado, que es el IPH, que documenta la intervención policial y las circunstancias de la detención. Tenemos también periciales, que es el policía de investigación Lilian Yaritzel López Montes, quien realizó la inspección del lugar de los hechos y documentó evidencias. También tenemos el certificado médico legal, que acredita las lesiones sufridas por la víctima, su naturaleza, ubicación y tiempo de sanación. También tenemos documentales, que es el registro de llamada de emergencia realizado por la víctima a las autoridades, la acta de inspección del lugar de los hechos, el registro fotográfico de las lesiones y el lugar de los hechos, la cadena de custodia de los objetos relacionados con los hechos. La presente imputación se formula a petición de la víctima, Sandra Sirenia Sánchez Espejel, quien cuenta con la asesoría jurídica de la licenciada Jimena Guayo Corona, asesora jurídica pública. Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público solicita respetuosamente a esta autoridad judicial, primero, que se tenga por formulada la presente imputación en contra del ciudadano Agustín Durán Cervantes por el delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Sandra Sirenia Sánchez Espejel. Segunda, se le otorgue la oportunidad al imputado de manifestar si desea declarar respecto de los hechos que se le atribuyen, con pleno respeto a sus derechos constitucionales. Tercero, en su momento procesal oportuno, se solicite la vinculación a proceso del imputado.
Cuarto, se resuelva sobre las medidas cautelares que en su momento se soliciten, considerando la naturaleza grave de los hechos, el contexto de violencia de género y el riesgo para la víctima. Por todo lo expuesto anteriormente, solicito que se vincule a proceso al ciudadano Agustín Durán Cervantes y sin nada, es cuanto, su señoría. Con fundamento en los artículos 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social procede a hacer formulación de imputación en contra de Agustín Durán Cervantes por su probable participación en el delito de allanamiento de morada previsto y sancionado en el artículo 274 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala en relación con el artículo 21, fracción primera del mismo ordenamiento legal, cometido en agravio de la ciudadana María Fernanda Juárez Rivera. Con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a comunicar al imputado Agustín Durán Cervantes el hecho que se le atribuye en presencia de su defensor en los siguientes términos. Siendo el 7 de abril del 2023, aproximadamente a las 16 horas con 45 minutos, en la vivienda ubicada en calle Hidalgo, esquina Moctezuma, barrio de Tlaxcaltecatla, número 12 del municipio de Santa Catarina, Yometla, Tlaxcala, señor Agustín Durán Cervantes, se le atribuye que en la fecha, hora y lugar antes señalados, usted, sin contar con motivo justificado alguno, sin orden de autoridad competente y sin el permiso o consentimiento de la persona legalmente facultada para otorgarlo, se introdujo de manera ilícita a la vivienda que es propiedad de la ciudadana María Fernanda Juárez Rivera. En ese momento, la propietaria del inmueble se encontraba en su domicilio cuando advirtió la presencia no autorizada de usted al interior de la vivienda. Al percatarse de su presencia ilícita, la víctima lo confrontó, momento en el cual usted, señor Agustín Durán Cervantes, al darse cuenta de que había sido descubierto en el interior del domicilio sin autorización, salió de inmediato del lugar y emprendió la fuga. Ante esta situación, la víctima, María Fernanda Juárez Rivera, acompañada de su sobrino, quien presenció los hechos, solicitó el auxilio inmediato de elementos de la policía que en ese momento circulaban por la inmediación del lugar. La víctima realizó un señalamiento directo, personal y categórico en su contra, manifestando expresamente a los elementos policiales que usted había ingresado a su domicilio sin su autorización y que se encontraba huyendo del lugar. En virtud de lo anterior, los policías procedieron de manera inmediata a su búsqueda y localización, lográndolo ubicar pocos metros adelante del lugar de los hechos, procediendo a su detención en flagrancia, conforme a lo establecido en el artículo 146, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al momento de su detención, los elementos aprensores le hicieron saber sus derechos constitucionales y legales conforme a lo establecido en el artículo 113, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la clasificación jurídica del hecho, se le atribuye al señor Agustín Durán Cervantes el delito de allanamiento de morada, previsto y sancionado en el artículo 274 del Código Penal vigente del Estado de Tlaxcala en relación con el artículo 21, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala. En cuanto a los elementos del tipo penal y su acreditación, esta representación social considera que los hechos atribuidos al imputado actualizan todos y cada uno de los elementos del tipo penal de allanamiento de morada conforme a lo siguiente. Bien jurídico tutelado, la intimidad, la tranquilidad, la seguridad personal y la inviolabilidad del domicilio como espacio vital de las personas, garantizado constitucionalmente en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al sujeto del delito, en el sujeto activo, usted Agustín Durán Cervantes. En cuanto al sujeto pasivo, María Fernanda Juárez Rivera, quien es la propietaria legítima del inmueble. En cuanto a los elementos objetivos del tipo penal, introducirse significa ingresar, entrar o penetrar en el interior del lugar. Se acredita porque el imputado Agustín Durán Cervantes ingresó físicamente al interior de la vivienda ubicada en calle Hidalgo número 12, Santa Catarina, Yometla, Tlaxcala.
a un departamento, vivienda, aposento o cuarto habitado. Se refiere a un lugar cerrado destinado a habitación. Se acredita porque el inmueble constituye la vivienda donde reside la víctima, siendo su domicilio habitual y permanente, sin permiso de la persona autorizada para darlo. La víctima, María Fernanda Juárez Rivera, en su calidad de propietaria y legítima poseedora del inmueble, es la única persona facultada para autorizar el ingreso a su domicilio. Ella manifestó de manera categórica que no otorgó autorización alguna al imputado para ingresar a su vivienda sin motivo justificado. No existe causa legítima, necesidad urgente o circunstancia que justifique el ingreso del imputado al domicilio de la vivienda. No se presentó ninguna situación de emergencia, auxilio o estado de necesidad. En cuanto tampoco se cuenta con una orden de autoridad competente. El imputado Agustín Durán Cervantes no cuenta con orden judicial, ministerial, administrativa o de autoridad competente alguna que autorizara, facultara o justificara su ingreso al domicilio de la hoy víctima. En cuanto al elemento subjetivo, el dolo, de conformidad con los artículos 16, fracción primera, 17, fracción primera y 18 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, el delito fue cometido con dolo directo, consistente en conocimiento. El imputado sabía que estaba ingresando a un domicilio ajeno sin autorización de su propietaria voluntad. El imputado quiso y aceptó ingresar al domicilio realizando de manera consciente y voluntaria la conducta típica. El elemento volitivo realizó una acción positiva de hacer consistente en introducirse físicamente al interior del domicilio. La conducta del imputado al huir del lugar inmediatamente después de ser descubierto demuestra su pleno conocimiento de esa ilicitud de su acción. En cuanto al tipo de consumación, el delito de allanamiento de morada es de consumación inmediata, perfeccionándose en el momento mismo en el que el sujeto pasivo se introduce al domicilio sin autorización, sin que sea necesario que permanezca en el lugar por tiempo determinado. El delito se consumó al momento en el que el imputado Agustín Durán Cervantes ingresó al interior del domicilio de la víctima sin su consentimiento. Su señoría, en cuanto a los datos de prueba, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social cuenta con los siguientes datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado en su comisión. Tenemos y contamos con la denuncia del hecho presentado por la víctima María Fernanda Juárez Rivera ante esta representación social, en la cual narra de manera detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos. Con ello se acredita la materialidad del delito y la afectación del bien jurídico tutelado. En segundo lugar, tenemos la entrevista de la víctima, que está rendida por María Fernanda Juárez Rivera ante esta representación social, en la cual describe de manera circunstanciada que el imputado ingresó a su domicilio sin autorización, que lo sorprendió al interior de su vivienda, que el imputado huyó al ser descubierto, que lo realizó o que realizó más bien el señalamiento directo ante los policías, que no dio el permiso para ingresar, que el imputado no tenía motivo justificado para estar allí, lo cual acredita los elementos objetivos del tipo penal y la falta de consentimiento. También se cuenta con una entrevista del testigo presencial, entrevista rendida por el sobrino de la víctima, quien presenció los hechos y acompañó a su tía a solicitar el auxilio policial, corroborando la presencia del imputado al interior del domicilio, la falta de autorización, la huida del imputado, el señalamiento directo relacionado con la víctima. Ahora bien, esto se acredita la veracidad de la versión de la víctima en las circunstancias de los hechos. En cuanto al informe, contamos también con el informe policial homologado, elaborado por los elementos aprensores, en el cual se hace constar la solicitud de auxilio de la víctima, el señalamiento directo, personal y categórico del imputado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención, que la detención se realizó pocos metros del lugar de los hechos, que el imputado fue perseguido materialmente, la lectura de los derechos del imputado conforme al artículo 113, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con ello se acredita la detención en flagrancia y la identidad del imputado como autor del hecho. En segundo momento, contamos con el acta
de lectura de los derechos, levantada al momento de la detención del imputado, el cual consta que se le hicieron saber sus derechos constitucionales y legales conforme al artículo 113, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se acredita que se respetaron los derechos del imputado desde el momento de su detención. Contamos con documental pública, documento que acredita la propiedad o legítima posesión del inmueble a favor de María Fernanda Juárez Rivera, consistente en escritura pública, contrato de arrendamiento o comprobante de domicilio, lo cual se acredita el derecho de la víctima sobre el inmueble y su calidad de persona autorizada para permitir o negar el acceso. Contamos con la inspección del lugar de los hechos, diligencia ministerial realizada en el domicilio ubicado en calle Hidalgo número 12, Santa Catarina, Yometla, Tlaxcala, donde se hizo constar las características del inmueble, que se trata de una vivienda habitada, las vías de acceso, la ubicación del inmueble. Con ello se acredita que el lugar se trata de una vivienda habitación y sus características físicas. Contamos con registros fotográficos, fotografías del lugar de los hechos y su inmediación que documentan la fachada del inmueble, las vías de acceso, el entorno del lugar, la ubicación donde fue detenido el imputado, lo cual se acredita las condiciones del lugar y la cercanía entre el domicilio y el punto de detención. Contamos con un registro de cadena de custodia de los indicios, evidencias y objetos relacionados con los hechos, asegurando su integridad y su autenticidad conforme al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con ello se acredita la preservación adecuada de las evidencias. Se cuenta con la entrevista del imputado, rendida por Agustín Durán Cervantes ante esta representación social en presencia de su defensora, la cual manifestó su versión de los hechos, acredita el derecho de audiencia y la defensa del imputado. Ahora bien, en cuanto a la flagrancia en la detención, su señoría, la detención del imputado Agustín Durán Cervantes se realizó en flagrancia, específicamente en el supuesto previsto en el artículo 146, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual, dentro de sus requisitos de la flagrancia equiparada, nos menciona la comisión del delito. El imputado se introdujo sin autorización al domicilio de la víctima. Señalamiento directo. La víctima María Fernanda Juárez Rivera realizó un señalamiento personal directo, inmediato y categórico del imputado como la persona que había ingresado a su domicilio sin autorización. Tercero, persecución material ininterrumpida. Los elementos policiales inmediatamente después del señalamiento procedieron a la búsqueda del imputado, logrando ubicar a pocos metros del lugar de los hechos. Inmediatez temporal. Existió una relación temporal inmediata entre la comisión del delito, el señalamiento y la detención, sin que transcurriera un lapso considerable que rompiera la continuidad. Quinto, inmediatez espacial. La detención se realizó a escasos metros del lugar donde se cometió el hecho delictivo dentro del mismo contexto geográfico. Por lo anterior, la detención del imputado se apega estrictamente a los parámetros constitucionales y legales establecidos para la flagrancia. Ahora bien, su señoría, las modalidades del delito. El hecho delictivo fue cometido en la modalidad de acción dolosa, de conformidad con los artículos 16, fracción primera, 17, fracción primera y 18 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, toda vez que el imputado realizó un movimiento corporal voluntario consistente en introducirse al domicilio, actuó con conocimiento y voluntad de realizar la conducta típica, quiso y aceptó el resultado de su acción, la conducta que se consumó de manera instantánea. Ahora bien, su señoría, ya para concluir esta formulación de imputación, por lo antes expuesto, esta representación social considera que existen datos de prueba suficientes que establecen, primero, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, específicamente el delito de allanamiento de morada. Segundo, que existe la probable participación del imputado Agustín Durán Cervantes en la comisión de dicho delito. Tercero, que la detención del imputado se realizó en flagrancia,
cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y legales. Ahora bien, por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 316, 317, 318, 319, 320, 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su momento procesal oportuno, esta representación solicitará, en primer lugar, que se califique de legal la detención del imputado, se vincula a proceso al imputado Agustín Durán Cervantes, se impongan medidas cautelares necesarias y proporcionales y se otorgue el plazo de investigación complementaria. Su señoría, esta representación social considera que sea formulada la imputación en contra de Agustín Durán Cervantes en presencia de su defensora, la licenciada Sandra Sirenia Sánchez Espejel, quedando enterado el imputado del hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica de los datos de prueba que obran en su contra y sus derechos procesales. Por lo tanto, señoría, sería todas las manifestaciones que realizará esta representación social, por ende, es cuanto. Gracias, señoría. Procedo a la formulación de la imputación. Bueno, con fundamento en los artículos 16, 19, 20, fracciones A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 311, 312, 313, 314 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco como agente del Ministerio Público para la formulación de la imputación contra la hoy juzgada Sandra Sirenia Sánchez Espejel por los hechos que a la ley se le señala como delito de robo de vehículo automotor previsto y sancionado asimismo en los artículos 376 del Código Penal Federal, en la relación con los artículos 367 y 368 del mismo ordenamiento. Esta formulación se realiza en escrito cumplimiento de los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad e implementación previstos en los artículos 6 y 7 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizados en todo momento los derechos procesales de la víctima imputada y de la víctima conforme al artículo 20, apartado B de la Constitución. Se hace de su conocimiento, su señoría, y de la imputada Sandra Sirenia Sánchez Espejel los siguientes hechos que se le atribuyen. El día 11 de septiembre del año 2025, siendo aproximadamente las 20 horas en la ciudad de Tlaxcala, la ciudadana Sandra Sirenia Sánchez Espejel, actuando de común acuerdo con dos personas aún no identificadas, interceptó en la vía pública a la víctima Camila de los Reyes Palacios, quien conducía un vehículo Nissan tipo Versa color gris con placas del estado de Tlaxcala. La imputada, mediante amenazas verbales y gestos intimidatorios, obligó a la víctima a descender del vehículo para apoderarse del mismo sin derecho y con ánimo de dominio, conduciendo hacia la carretera Tlaxcala-Puebla con la finalidad de entregarlo a terceros en un taller clandestino donde se le daría desmantelamiento de sus piezas y comerciarlas posteriormente de forma ilícita. Derivado de la denuncia inmediata de la víctima, la policía municipal implementó un operativo logrando ubicar y recuperar el vehículo a escasos kilómetros del lugar de los hechos y detener en flagrancia a la hoy imputada Sandra Sirenia Sánchez Espejel, quien fue puesta a disposición de esta representación social. Estos hechos fueron constatados mediante el acta de policía homologada, el dictamen pericial de identificación vehicular, las declaraciones de la víctima y de testigos presenciales, así como los registros de videovigilancia urbana que corroboran la participación de la imputada en este evento antes mencionado, que se considera como un hecho delictivo. Los hechos narrados son constitutivos del delito, como se mencionó antes, como robo de vehículo automotor, previstos y sancionados en los artículos 376 del Código Penal Federal, en relación con el 367 y 368 del mismo ordenamiento, que a la letra, cito, dice: artículo 367, comete el delito de robo
que se apodera de una cosa ajena sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la ley. 368. El robo será calificado, se aumentará la pena hasta una mitad cuando se cometa con violencia en las personas o en las cosas o intervengan dos o más personas. Asimismo, el 376, al que cometa el delito de robo de vehículo automotor se le impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa, independientemente de las sanciones que correspondan por los delitos que resuelven. Asimismo, se considera aplicable el artículo 45 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que regula las circunstancias agravantes del delito, en virtud de que el hecho fue cometido con violencia moral, en vía pública y con participación de varios sujetos activos. La conducta atribuida a la imputada se realizó de manera dolosa, en coautoría con otras personas y conforme a los artículos 8 y 13 del Código Penal Federal, toda vez que la acusada participó activamente en la ejecución del robo, aprovechando la superioridad numérica, empleando intimidación sobre la víctima. Por tanto, su intervención en el hecho delictivo es de coautoría directa, dando que contribuyó de forma esencial en la consumación del ilícito al ejecutar parte del verbo rectores apoderarse. Conforme a los artículos 311, 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social cuenta con los siguientes datos de prueba que sustentan razonablemente la imputación. 1. La declaración de la víctima, la C. Camila de los Reyes Palacios, quien describe con precisión las características físicas y de acciones de la imputada. 2. Acta policial homologada, donde consta la recuperación del vehículo y la detención en flagrancia de la imputada. 3. Dictamen pericial, identificación vehicular que acredita la propiedad del bien sustraído. 4. Declaraciones de testigos presenciales que observaron el momento del despojo y reconocieron a la imputada. 5. Registro de la videovigilancia urbana que muestra el trayecto del vehículo y la intervención directa de la imputada. Estos elementos constituyen datos de prueba suficientes para establecer que ocurrió un hecho que la ley señala como delito y que existe una probabilidad razonable de que la imputada participó en su comisión conforme al estándar de imputación del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, la presente formulación de imputación se sustenta en los siguientes preceptos. Artículo 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos relativos al debido proceso, legalidad y presunción de inocencia. Los artículos 6, 7, 311 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regulan la audiencia inicial, los actos de investigación y la formulación de imputación. Asimismo, los artículos 367, 368, 376 del Código Penal Federal que tipifica y sanciona el robo de vehículo automotor, así como los artículos 8, 13, 45 y 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal del Estado de Tlaxcala, referentes a la coautoría, agravantes y punibilidad. Artículos 1410 y 1411 del Código Civil del Estado de Tlaxcala sobre la reparación del daño de la víctima. Por lo expuesto, esta representación social respetuosamente solicita a su señoría: 1. Tenga por formulada la imputación en contra de la imputada Sandra Sirenia Sánchez Espejel por el delito de robo de vehículo automotor. 2. Se otorgue la palabra a la defensa para los efectos del artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente se resuelva sobre la vinculación a proceso. 3. Se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva justificada conforme al artículo 19 constitucional y los artículos 155, 156 y 167 del Código por persistir el riesgo de fuga y peligro de la víctima. 4. Se dicten las demás providencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la protección de la víctima. Y sería todo, su señoría. Muchísimas gracias. La formulación de imputación es el acto procesal mediante el que se hace efectivo el derecho fundamental de toda persona a conocer ante un juez en compañía de su defensor los hechos que se le acusan, las condiciones en que estos se consideran ocurrieron y la intervención delictiva que presuntamente realizó.
La exposición de los hechos por parte de quien acusa debe ser realizada de la forma más clara, sencilla y detallada posible, pues el derecho fundamental del imputado a defenderse de toda acusación planteada en su contra solo podrá ejercerse cuando éste comprenda sin lugar a dudas de qué se le acusa. Ahora, pasaré a dar un ejemplo breve. Licenciado Daniel Alejandro Mendita, agente del Ministerio Público, con datos de identificación y formas para oír y recibir toda clase de notificaciones, las ya registradas en la administración de esta sala. Miguel Ángel Centeno Figueroa y Crispín Rodríguez Espejel, en este momento me permito dirigirme a usted en términos de lo dispuesto por los artículos 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de comunicar en presencia de la autoridad judicial, así como en presencia de su abogado defensor, que este agente del Ministerio Público desarrolla una investigación en contra por los hechos sucedidos el día lunes 6 de enero del año 2025, en el que la víctima se presentó a las instalaciones de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro. La víctima directa de identidad reservada identificada con las iniciales DAMN. La formulación de imputación es el acto procesal mediante el que se hace efectivo el derecho fundamental de toda persona a conocer ante un juez en compañía de su defensor los hechos que se le acusan, las condiciones en que estos se consideran ocurrieron y la intervención delictiva que presuntamente realizó. La exposición de los hechos por parte de quien acusa debe ser realizada de la forma más clara, sencilla y detallada posible, pues el derecho fundamental del imputado a defenderse de toda acusación planteada en su contra solo podrá ejercerse cuando éste comprenda sin lugar a dudas de qué se le acusa. Ahora, pasaré a dar un ejemplo breve. Licenciado Daniel Alejandro Mendita, agente del Ministerio Público, con datos de identificación y formas para oír y recibir toda clase de notificaciones, las ya registradas en la administración de esta sala. Miguel Ángel Centeno Figueroa y Crispín Rodríguez Espejel, en este momento me permito dirigirme a usted en términos de lo dispuesto por los artículos 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de comunicar en presencia de la autoridad judicial, así como en presencia de su abogado defensor, que este agente del Ministerio Público desarrolla una investigación en contra por los hechos sucedidos el día lunes 6 de enero del año 2025, en el que la víctima se presentó a las instalaciones de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro. La víctima directa de identidad reservada identificada con las iniciales DAMN, refiriendo que el día sábado 4 de enero del año en curso recibe una llamada a su equipo celular con terminación 8657. Provenientes del número 246-197-60-70, y al contestar se percata de un masculino en donde le pide que deposite dinero a cambio de que no levanten a su familia, y a la víctima asimismo le dice que el día 11 de enero del año 2025 tiene que entregar el dinero. Pasaría a gente a cobrar los 2 millones de pesos, que sus socios saben bien los movimientos de su empresa, y que sería a ellos quienes tenían que entregar el dinero para que no levantara a su familia, y que lo pasaría a recoger en el inmueble que ocupa las oficinas de la empresa denominada como Grupo Bachoco SADCB, la cual se encuentra ubicada en la colonia Miraflores, Ocotlán, Tlaxcala, que se presentarán con él y que en ese momento sabrá de qué se trata. Y que no se pasara de pendejo, que ellos trabajan para el Cártel Jalisco y que ese pago sería semanal, con tal y lo dejaran trabajar y le darían protección. El día 11 de enero de 2005, los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado se trasladaron a la empresa denominada Grupo Bachoco SADCB, la cual se ubica en la colonia Progreso, Tlaxcala, Ocotlán, con la finalidad de implementar un operativo de pago controlado, por lo que siendo las 15 horas con 15:01, ustedes descienden de un vehículo marca BMW tipo Serie 1 para dirigirse al inmueble en mención e ingresa el inmueble posterior a ello. La víctima de identidad reservada, identificada con las iniciales DAMN, le da aviso al comisario Agustín Durán Cervantes que las dos personas que habían ingresado minutos antes eran las personas que habían ido a recibir el dinero, por lo que siendo las 15 horas con 39 minutos, los oficiales de Policía de Investigación ingresan a las instalaciones del inmueble de la empresa denominada Grupo Bachoco SADCB y se dirigen al lugar en donde se encontraba la víctima de identidad reservada. Buenas tardes, mi nombre es Gersain Ortiz García y procederé a realizar la formulación de la imputación. Con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía formula imputación en contra de los ciudadanos Fidel Velázquez Vázquez y Fernanda Mena Sánchez, por los siguientes hechos que la ley señala como delitos. El día 22 de mayo del año 2025, aproximadamente a las 14:15 horas, las víctimas de iniciales MJPP y ADPP se constituyeron en el domicilio ubicado en calle Hidalgo sin número, colonia de Xaxala,
municipio de Santana Chiautempan, de Tlaxcala. Inmueble de 2 plantas, color blanco, con portón de herrería café, con franjas plateadas, a fin de entregar la cantidad de 4,000 pesos mexicanos, como parte de un acto de exigencia económica reiterada. En ese momento arribó al lugar el imputado Fidel Velázquez Vázquez, quien empleando violencia verbal e intimidación expresó lo siguiente a las víctimas. ¿Por qué llegan tarde, hijos de la chingada? Ya denme mi dinero o los volveré a levantar. Instantes después, la imputada Fernanda Mena Sánchez reforzó dicha amenaza expresando: esto va a ser cada mes, queremos nuestro dinero, no se vayan a pasar de pendejos, porque sabemos en dónde encontrarlos y a la próxima los matamos. Ante dichas amenazas, la víctima de iniciales MJPP, temiendo por su integridad y la de su acompañante, entregó un sobre amarillo que contenía la cantidad de 4,000 pesos mexicanos, desglosados en un billete de 1,000, 5 billetes de 500, 2 billetes de 200 y un billete de 100 pesos. Estos hechos fueron presenciados y documentados por elementos de la Policía de Investigación y la Guardia Nacional, quienes, en coordinación con las víctimas y esta fiscalía, implementaron un operativo de pago controlado. A las 14 horas con 20 minutos, el oficial Agustín Durán Cervantes detuvo en flagrancia a Fidel Velázquez Vázquez, y a las 14 con 21 horas, la oficial Sandra Sirenia Sánchez Espejel y Sharidia Berenice Cruz, elementos de la Guardia Nacional, detuvieron a Fernanda Mena Sánchez, haciéndole saber sus derechos. La clasificación jurídica se encuentra prevista en el artículo 390 del Código Penal, que señala el delito de extorsión, que a la letra señala: comete el delito de extorsión el que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para un tercero, causando a alguien un perjuicio patrimonial o moral. Asimismo, los hechos también actualizan de manera subsidiaria el delito de las amenazas, previsto en el artículo 282 del Código Penal Federal, que a la letra dice: al que amenace a otro con causarle un mal en su persona o en sus bienes, honor o derechos, se le impondrá prisión de 1 a 3 años o de 180 a 360 días de multa. La presente imputación se formula conforme a los siguientes artículos: 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 20 Constitucional, apartado B, fracción 1, que reconoce al imputado el derecho de ser informado de sus derechos, de los hechos que se le imputan y el acceso a una defensa adecuada. Los datos de prueba que sustentan esta formulación de la imputación son los siguientes: la denuncia formal de las víctimas MJPP y ADPP, el informe de policial homologado del operativo de pago controlado, actas de detención en flagrancia de ambos imputados, declaraciones de los elementos intervinientes: Giovanni Agustín Hernández Hernández, Policía de la Investigación; Agustín Durán Cervantes, Policía de Investigación; Sandra Sirenia Sánchez Espejel, Guardia Nacional; Sharidia Berenice Cruz, Guardia Nacional. El registro del sobre con el dinero entregado de 4,000 pesos mexicanos con cadena de custodia, el consentimiento firmado de las víctimas para la implementación del operativo, los posibles registros visuales o grabaciones del operativo, en su caso. Por ende, esta representación social solicita al juez de control que tenga por formulada la imputación en contra de los ciudadanos Fidel Velázquez Vázquez y Fernanda Mena Sánchez, y se dé paso a la audiencia de vinculación a proceso en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se impongan las medidas cautelares que resulten pertinentes para garantizar la comparecencia de los imputados, la seguridad de las víctimas y la preservación de la investigación, y también se declare de legal la detención con base en flagrancia delictiva conforme a los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos. Formulación de la imputación de acuerdo al expediente 870-2024. Con fundamento al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público procede a formular la imputación en contra del presente compareciente en los siguientes términos: que el señor Juan Carlos Pérez Martínez, quien se encuentra presente en esta audiencia y a quien se le ha dado a conocer sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal correspondiente, conforme al hecho que se le atribuye, que el día 15 de marzo del 2024, aproximadamente a las 16:45 horas en la vía pública, ubicada en Avenida Reforma, esquina con calle Morelos, Colonia Centro de la ciudad de Tlaxcala, Xicoténcatl, portaba un arma de fuego sin contar con la autorización legal correspondiente expedida por la autoridad correspondiente y competente.
Específicamente, durante un operativo de seguridad preventiva denominado Mercado Seguro, elementos de la Policía Municipal de Tlaxcala observaron que usted caminaba de manera errática, presentando los signos evidentes de nerviosismo, sudoración excesiva y movimientos constantes hacia la parte posterior de su cintura. Al acercarse los agentes policiales e identificarse debidamente, procedieron a realizar una revisión preventiva en presencia de testigos de asistencia, contándose que usted portaba de manera oculta, sujeta a su cinturón en la parte posterior de su espalda, cubierta por su playera, una pistola semiautomática marca Glock, modelo 19, calibre de 9 milímetros, Parabellum, número de serie XYZ78945-6, encontrándose completamente cargada con 15 cartuchos útiles de calibre 9 milímetros, más uno adicional en la recámara. La consulta oficial realizada a la Secretaría de Defensa Nacional Sedena mediante oficio número FG-CLAX 1147-2024 confirmó categóricamente que no cuenta con registro alguno para la posesión de armas de fuego, no cuenta con un permiso vigente para la aportación de armas de fuego y nunca ha solicitado autorización ante dicha dependencia federal. Asimismo, no aparece en los registros oficiales como usuario autorizado. Los hechos ya descritos constituyen el delito de portación de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que establece que se sancionará con prisión de 3 a 10 años y hasta 300 días de multa al que sin el permiso correspondiente porte o transporte armas de fuego de las permitidas para el uso civil. En fecha, lugar y modo de comisión fue el día 15 de marzo del 2024 aproximadamente a las 16:45 horas en la vía pública ubicada en Avenida Reforma, esquina con calle Morelos, Colonia Centro de Tlaxcala y Xicotenca, Tlaxcala. Siendo que usted portaba de manera oculta un arma de fuego, una pistola Glock calibre 9 milímetros sujeta a su cinturón en la parte posterior de la espalda, cubierta completamente por su playera. El arma se encontraba completamente cargada con 16 cartuchos útiles, 15 en el cargador y 1 en la recámara. Usted carecía totalmente de autorización legal expedida por la Sedena para poseer o portar dicha arma de fuego. La aportación se realizó en una zona comercial de alta concurrencia peatonal y vehicular. Al percatarse de la presencia policial, usted manifestó actitud evasiva y nerviosa, a lo que usted participó en calidad de autor material directo del delito, al ejecutar personalmente la conducta típica consistente en portar un arma de fuego sin la autorización correspondiente, actuando con dolo directo, es decir, con pleno conocimiento de que portaba el arma de fuego y que carecía de permiso legal necesario. Los hechos fueron advertidos por el oficial Miguel Ángel Torres Sánchez, adscrito a la Policía Municipal de Tlaxcala, así como la oficial Patricia López Flores, adscrita a la Policía Municipal de Tlaxcala, quienes actuaron en cumplimiento de sus funciones durante el operativo de seguridad preventiva Mercado Seguro, y en presencia de los testigos de asistencia, el ciudadano Roberto Tlacuilo Morales y la ciudadana Ana María Zempoalteca Juárez. Es cuanto, señoría. Formulación de la imputación. De acuerdo a lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a formular imputación respecto del hecho que se le atribuye al hoy imputado, el señor Johan Daniel García Tepal, a los hechos atribuidos el día 1 de abril del 2025, siendo aproximadamente a las 18:15 horas, la víctima Abril Caporal Pérez realizó una llamada telefónica al número de emergencia 911 para reportar que había sido agredida física y verbalmente por su esposo Johan Daniel García Tepal dentro del domicilio conyugal ubicado en carretera Puebla-Pisaco número 120, comunidad de Tlatempan, Apetatitlán, Tlaxcala. Simultáneamente se recibió otra llamada al número de emergencia de parte del mismo operador policial, registrado el folio 2504012-677. Derivado de dicho reporte, los elementos preventivos Ismael Gutiérrez Sánchez y Arturo Ávila Ordóñez se trasladaron al lugar, arribando aproximadamente a las 18:20 horas. Ahí fueron recibidos por la víctima, quien, aún en crisis emocional, señaló directamente a su esposo, quien se encontraba en el interior del domicilio, como el responsable de haberla golpeado, insultado y amenazado con matarla, refiriendo que no era la primera vez que ocurría
Los elementos ingresaron al inmueble con autorización de la víctima y localizaron al hombre con las características físicas y descritas por la denunciante, a quien identificaron como Johan Daniel García Tepal. Ante el señalamiento directo y los signos visibles de violencia en la víctima, como hematomas en la cara, moretones en los brazos y una posible fractura en la muñeca izquierda, se procedió a su detención en flagrancia a las 18:30 horas, siendo puesto a disposición del Ministerio Público. La víctima manifestó que las agresiones habían comenzado meses atrás y que en varias ocasiones había tratado de evitar confrontaciones, pero que debido al consumo excesivo de alcohol por parte de su esposo, las agresiones se intensificaron. Además mencionó que en varias ocasiones había sufrido amenazas de muerte por parte de Johan Daniel García Tepal, lo que mantenía en constante miedo y angustia. En su declaración, la víctima expresó que había intentado en varias ocasiones denunciar estos hechos, pero que su pareja la había amenazado para que no lo hiciera, lo que había mantenido en un estado de constante vulnerabilidad, lo que a continuación también se clasifica el delito al tipo penal que se atribuye, hecho con apariencia de delito, que se encuentra clasificado por nuestra legislación penal como delito de violencia familiar cometida en victimización de la ciudadana Abril Caporal Pérez. Se encuentra previsto y sancionado en el artículo 311 del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala en relación con el artículo 6 y 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres de una vida libre sin violencia. Además de que por la naturaleza de la conducta es dolosa y en términos de lo dispuesto el artículo 17, fracción primera, en relación con el numeral 18, párrafo primero del Código Penal vigente del estado de Tlaxcala, y además el grado de ejecución en términos de lo que dispone el artículo 16 en su fracción primera del Código Penal vigente del estado de Tlaxcala. Además de mismo que la victimización de la ciudadana Abril Caporal, se presentó a las instalaciones de la Fiscalía para presentar su denuncia. En este presente video procedo a formular imputación en relación a los hechos siguientes. Que el mes de junio del año 2021, la víctima, quien en vida respondiera a el nombre de María Alejandra Torres Sastre, inició una relación extramarital con el señor Javier Guzmán Pérez, que al poco tiempo de que inició dicha relación, el hoy acusado Román Pérez Torres, quien mantuvo con él una relación por más de un año antes del actual, junto con otras personas comenzaron a acosar a la hoy víctima, ya que en diversas ocasiones le cerraban el paso y le propinaban amenazas de muerte. Y es el día 13 de mayo del año 2022 en el que, al ser aproximadamente las 23 horas, cuando la hoy víctima, al ir transitando rumbo a su domicilio ubicado en calle San Felipe, perteneciente al municipio de Ixtacuistla, Tlaxcala, el hoy imputado la ubica desde su automóvil tipo Chevy Pop modelo 2002, color rojo con placas de circulación XTL-4322-L, y la comienza a seguir hasta que baje de su automóvil, que abordaba en el asiento del copiloto, mientras que era conducido por otro sujeto de nombre Frumencio Rodríguez Pérez, y la intercepta para decirle que ingrese a su auto, por lo que comienzan a forcejear, y es el momento en el que el hoy imputado saca de su bolsillo derecho de su pantalón una arma punzocortante tipo navaja y le da 5 puñaladas, para después dejarla en el suelo tirada, y sube de nuevo a su auto. Su acompañante conduce con dirección a San Martín Texmelucan para evadir su responsabilidad, y son los momentos después en el que aproximadamente las 23:15 horas arribaron los elementos de policía y paramédicos, quienes confirmaron la muerte de la hoy víctima. Respecto a la clasificación que nos ocupa referente al hecho del cual se formó la imputación, es el siguiente. Es el hecho que se prevé como el delito de feminicidio con la clasificación jurídica prevista en los artículos 14, 16, 17, fracción primera, 18, párrafo primero, 21, fracción tercera, 225, 229, fracción sexta del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala, en relación con los artículos
la suscrita licenciada Perla Fernanda Mena Sánchez en mi carácter de agente del Ministerio Público para efectos de formular imputación en contra del ciudadano Julián Jiménez Pérez, actualmente interno en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Yurirí y Alcocer, dentro de la causa penal 089-2025. Los hechos que se le atribuyen son que el día 11 de mayo de 2025, aproximadamente a las 5:59 horas, la víctima Pedro Mendieta, de 42 años, quien se desempeñaba como conductor de la plataforma Uber, se encontraba realizando viajes a bordo de un vehículo Nissan Versa modelo 2018, placas XXT 234J, del estado de Tlaxcala. Al encontrarse circulando sobre la calle Xicotencat de la comunidad de Santa María Ixtulco, Tlaxcala, el imputado Julián Jiménez Pérez descendió del vehículo y comenzó a agredir físicamente a la víctima, golpeándolo en la cabeza y empujándolo hacia la banqueta. Posteriormente, el imputado abordó el vehículo del lado del piloto y trasladó por la fuerza a la víctima a su domicilio, ubicado en la calle 16 de febrero sin número, comunidad de Ocotlán, municipio de Tlaxcala, donde lo privó de su libertad y junto con otras personas lo ató de manos y pies, golpeándolo y finalmente causándole la muerte por asfixia mecánica por estrangulamiento. Posteriormente, con el propósito de ocultar el cuerpo y la comisión del delito, el imputado solicitó la intervención de otras personas con quienes trasladó el cadáver el 13 de mayo de 2025 hacia una barranca en San Ambrosio Textla, Panotla, Tlaxcala, donde fue depositado. El cuerpo fue localizado el 28 de mayo de 2025 durante las labores de búsqueda. Clasificación de los hechos. Los hechos antes descritos constituyen el delito de delitos vinculados contra la desaparición de personas previstos y sancionados en el artículo 37 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en relación con los artículos 7, fracción segunda, 9, párrafo primero y 13, fracción tercera del Código Penal Federal. La participación del imputado es a título de autor material y coejecutor directo, conforme al artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal, toda vez que realizó actos que demostraron dominio funcional del hecho y aceptación del resultado de su conducta. El Ministerio Público sustenta esta imputación con los siguientes datos de prueba obtenidos durante la investigación. Declaraciones de testigos presenciales que observaron a la víctima e imputado juntos el día de los hechos. Informe de geolocalización del vehículo Nissan Versa que confirma los desplazamientos descritos. Y dictamen de necropsia que establece como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento. Peritaje en criminalística de campo realizado en el domicilio del imputado donde se hallaron indicios biológicos compatibles con la víctima, declaraciones de coimputados y personas vinculadas que confirman la participación del imputado en el traslado y ocultamiento del cuerpo. Por lo expuesto, esta representación social formula imputación en contra de Julián Jiménez Pérez por el delito antes descrito y solicita a su señoría se tenga por formulada la imputación en los términos expresados. Se inicie la audiencia de vinculación a proceso. Sí, su señoría, esta representación social con fundamento en el artículo 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales procede a formular imputación. Por los hechos ocurridos el día 22 de abril de 2024, aproximadamente a las 14:30 horas, el señor, hoy la víctima de nombre Carlos Eduardo Hernández Rivera, fue víctima de una agresión de manera violenta por el hoy imputado, el señor Carlos Eduardo Hernández Rivera. Esto derivado de que ese mismo día ya referido, el señor Carlos Eduardo Hernández Rivera agredió de manera física, propiciándole golpes a
puño cerrado en la parte de la cara, así como también en la parte del estómago a la hoy víctima, quien, derivado de estas lesiones graves previstas en el artículo 232, fracción segunda del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, acudió a realizar la debida denuncia para que hoy sea posible estar aquí. Así como también en esos hechos de ese día, él fue atendido de urgencia en el Hospital de la Loma, quien, derivado de un examen diagnóstico y derivado de un peritaje realizado por la médico Anet Corona, quien determinó que la hoy víctima contaba con diversas fracturas en la parte de las costillas, así como también moretones en la parte de la cara, todos estos que son lesiones que tardan en sanar más de 15 días, por lo que hoy se le da esta clasificación preliminar de este delito. Así como también hubo testigos, quienes son el señor Roberto Méndez Alvarado, así como también el señor Alan Giovanni Montiel Solano, quienes fueron testigos y ayudaron a separar al imputado para que éste no le siguiera propiciando golpes al señor Carlos Eduardo Hernández Rivera. Así como también, por todo lo expuesto, solicito que posteriormente se vincule a proceso al señor que hoy es imputado.